Queridos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno, primero quiero agradecerles tanto amor, bueno, por la iglesia, pero también por este servidor. Siento que muchas de las palabras que me han dicho o que me han enviado, perdónenme que no he visto todavía mi WhatsApp. Quienes me conocen saben que se demora un ratico en enviarse el WhatsApp, pero ya un ratico nomás. Pero gracias por esas manifestaciones de amor, los saludos, por los regalos. Vea cómo me pusieron de bonito hoy, vea. ¿Ah? ¿Cierto? Me pusieron bonito y todo. Me subieron como estratos y todo. Pero gracias por esas manifestaciones. En verdad las valoro mucho. Bueno, queridos, vamos a hacer hoy una segunda parte de la predicación de la semana pasada acerca de la libertad que tenemos en el Señor, o la libertad de conciencia. Yo no sé, veo varias caras que no conozco o veo por primera vez hoy y me encanta que hayan llegado para este tema, porque una de las cosas que más como tensión le generan a uno cuando está pensando en ir a una iglesia cristiana es el legalismo. Uno empieza como que, qué maluco, ¿y ahora qué me van a decir? ¿Ahora qué me van a prohibir? ¿Qué me van a pedir? Eso es como que, seamos muy honestos, eso es lo que uno lo frena inmediatamente. Yo también lo viví. Y bueno, uno dice, bueno, uno acepta la invitación y va. Y cuando llega, como decía Henry ahorita, ya se dieron cuenta que no somos tan raros. Pero la verdad, uno empieza a ver que hay gente como hasta de tres ojos, ¿no? Eso es gente de todo. En la iglesia, no, hay jóvenes, hay niños, hay personas adultas, casados, solteros, viudos. Hay gente que se ve con plata, hay gente que se ve muy humilde, hay gente con faldas largas y otras con faldas corticas. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Esto cómo me come? ¿Esto cómo me coge? Y claro, uno se acerca a la iglesia porque en el fondo, yo sé que a veces uno diga, no, pues porque le insistieron, pero uno en el fondo tiene un deseo de conocer al Señor. Hay algo dentro de ti que te jala a acercarte a Cristo y quieres entender cómo es que funciona. Así que la pregunta empieza a saltar, bueno, ¿qué le agrada a Dios y qué no? ¿Cierto? ¿Cómo vivo esta nueva vida cristiana? Y empiezas a avanzar en el camino de la fe. Y te empiezas a topar como que en la iglesia hay bandos. Hay como dos bandos. Hay dos bandos por ahí. Un bando que se siente como más conservador o de pronto se ha llamado mal como más legalista. Sí, más legalista, de más prohibiciones. Usted no puede hacer eso no es de Dios, esto es pecado y demás. Y hay otro bando un poco más flexible, un poco más libre, que algunos llaman como, no, es que son muy libertinos y critican a los otros. La semana pasada, Henry nos introdujo la pregunta de cómo es que podemos vivir juntos para el Señor sabiendo que pensamos tan diferente. ¿Y cómo es que es posible esta mezcolanza tan extraña que es la iglesia? Si tenemos puntos de vista tan diferentes en algunos puntos en particular. Y analizamos este problema a la luz de un texto y como para ayudar a quienes no escucharon la predicación pasada, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos introdujo a este tema de cuando pensamos diferentes pero estamos llamados a vivir juntos con un problema en particular. Y era que si era bueno comer carne o no. Para entender el contexto, resulta que en Roma, en el momento que se escribe esta carta, Roma era una ciudad politeísta, bien dada a la idolatría. Como parte de la idolatría se llevaban a los templos paganos, se llevaban animales. Esos animales, una parte se quemaba como una ofrenda a ese dios o a ese ídolo. Otra parte se le daba al sacerdote o a los sacerdotes, al sistema sacerdotal que tenía el templo. Otra tercera parte se utilizaba en banquetes que invitaban a la gente. Y la última parte se le ponía en el mercado, ¿cierto? A disposición de la gente. El tema es que era tan grande la oferta de carne que casi en Roma era muy difícil conseguir carne que no hubiera pasado por un altar pagano. ¿Sí? Ese era el problema. Resulta que los hermanos en Roma
dentro de la iglesia, pues bueno, les gustaba, así como a mí, les gustaba harto la carne. Entonces era como que, ay, pero esa carne, ¿de dónde viene? ¿Usted dónde compró eso? Y algunos hermanos, sabiendo la procedencia de la carne, dijeron, no, eso fue sacrificado en un altar pagano. Yo de eso no voy a comer. Yo mejor me abstengo y como verduras. Y el otro decía, pero si solamente hay un Dios verdadero, usted que se va a poner a inventar con cosas que esos ídolos, eso no es nada. Solamente Dios es el Dios verdadero. Uno sabe que eso no significa nada. Y pues el problema era práctico. ¿Y dónde vamos a comprar? Si la carne se consigue allá en los templos. Entonces, dentro de la iglesia se empieza a gestar una tensión constante. No, usted que come carne de esa, que sacrifican allá en los templos paganos. Y el otro decía, ¿y usted que sigue con sus bobadas, que eso sí significa algo? Y la iglesia se empezó a fracturar, se empieza a dividir. Y la verdad es que era complicado, especialmente para aquellos creyentes que estaban queriendo conocer más al Señor y entender cómo es que se vive una vida para el Señor. Es como que, ¿será verdad? ¿Será que si me como esto estoy participando del paganismo romano? ¿Será que si me como esto sí le agradará a Dios o no? Y uno con unas ganas de un buen filete de carne. ¿Será que esto le agrada a Dios o no? Entonces, claro, la cosa era práctica muy complicada dentro de la iglesia y se empezó a dividir. Así que la semana pasada Henry nos estaba ayudando a ver la propuesta que Pablo les hizo a los hermanos débiles, es decir, a esos que estaban juzgando a quienes tenían la libertad de comer. Y les dijo, renuncien al juicio y al desprecio por el hermano, reconozca que su hermano vive para el Señor, y tercero, recuerda que en últimas todos damos cuenta, ¿es ante quién? Ante el Señor. Entonces la semana pasada quedamos todos como que sí ve, no vamos a juzgar, no vamos a juzgar. Y empieza la semana y empiezo a escuchar dentro de las comunidades y reuniones y demás. De hecho, el mismo domingo, sí ve, no me juzgue, usted que me juzga tanto. Quisiera hacer esa claridad. El texto estaba para decirnos, no para reclamar que no te juzgaran, sino para que tú no juzgaras. ¿Listo? Aclarar el objetivo del texto. El objetivo del texto era eso, que nosotros dejemos esa práctica tan constante de estar juzgándonos unos a los otros, ¿vale? Pero bueno, hoy el apóstol Pablo nos mete quizás en una problemática que yo siento que uno empieza a oler cuando aparece esta idea de nadie puede juzgarme. Y es, ¿sí ve? Que es bíblico. Usted con lo suyo y yo con lo mío. Me lo enseñaron el domingo a la iglesia. Eso no es chiste, yo tengo los diálogos después en la semana. Yo sé cómo. A mí me enseña, ¿sí? Eso es palabra del Señor. Usted con lo suyo, yo con lo mío, a mí no me juzgue. Y Pablo, creo que pensando en eso, es que no deja por fuera a quizás los hermanos fuertes, que es donde nos vamos a meter hoy. Aquellos que por las convicciones y comprensiones que han tenido en el tiempo en el Señor, tienen más libertades en algunas cosas que para algunos hermanos quisieran caminar en un lado más conservador. Entonces Pablo llega a atender esa problemática. ¿Qué hago entonces yo con mi libertad? Si yo soy una persona que se siente un poco más libre, más tranquilo, menos empeliculado, no sé, como quieran llamarlo, ¿qué hago con esta libertad? ¿Cómo es que la Biblia me enseña a caminar con esta libertad y particularmente con los otros hermanos? Porque ciertamente no es como que allá usted con lo suyo y yo con lo mío. Eso es el individualismo de nuestra época. Pero el Evangelio nos trae una propuesta completamente diferente. Hoy nos vamos a meter a resolver esa pregunta con 4 consejos que nos va a dar el apóstol Pablo. ¿Qué hacemos entonces con nuestra libertad cristiana? ¿Cómo debemos vivir juntos cuando pensamos tan diferentes? Permítame orar, Señor. Gracias por tu palabra que es holística, integral, que habla a toda nuestra vida, a todas nuestras realidades y particularmente que resuelve muchas preguntas que tenemos en nuestro corazón. Tanto quienes llevamos años en la fe como quienes
están empezando a dar los primeros pasos para acercarse a ti. Yo quiero pedirte, Señor, como oraba Jesús en esas últimas oraciones en el aposento alto en Juan 17. Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Te pedimos, Señor, levanta sobre nosotros y construye y edifica una unidad tan preciosa, que no es uniformidad, es unidad en medio de nuestra diversidad, que haga evidente que tal mezcolanza solo es posible por un poder sobrenatural de Dios, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué debemos hacer con nuestra libertad? Vamos a arrancar. Romanos capítulo 14, versículo 13 al 15. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. El primer consejo de Pablo, para aquellos que nos sentimos fuertes: primero, cuida a tu hermano. ¿Cierto? Cuida a tu hermano. Y noten que Pablo invita a tomar una resolución o una decisión en la vida. Si tú te sientes fuerte y tú sientes que tienes más libertades, toma una decisión, y es: determínate a no poner tropiezo a la fe de tu hermano. Es decir, a no provocarlo o forzarlo a traicionar su propia conciencia porque tú tienes más libertad. Como que lo empujas un poquitico más, un poquitico más, un poquitico más. Imagínense que cuando estaba en el seminario tuvimos la oportunidad de ir a un retiro. Y bueno, en el retiro, en parte de ese tiempo libre, nos pusimos a jugar parqués, ¿cierto? Estábamos jugando parqués ahí. Y yo veía que había unos hermanos de la costa que estaban como en la periferia, como que nos miraban, como medio incómodos. Hasta que uno de ellos se aventó y dijo: no, yo puedo jugar, listo, yo juego tan. Empezamos a jugar con él. Y bueno, nos retiró: no, vamos a tomar una foto. Entonces yo: no, vamos a tomar una foto. No me tomé una foto. ¿Y por qué? Pues, no, es que a mí no me pueden ver jugando parqués. Y nosotros como que no, pero no te entendemos, ¿qué es la cosa? Entonces nos contó que del pueblo donde él viene, es pecado jugar parqués. Es pecado. ¿Por qué? Porque resulta que en su contexto, el parqués es lo que está en la mitad normalmente de un montón de cervezas, de gente borracha que se está gastando toda la plata con la que dejó a la familia aguantando hambre. Entonces, claro, para eso es profundamente pecaminoso, meterse a jugar parqués. Claro, él se dio el permiso al notar que era como otro contexto. Pero nuestro hermano en serio se sentía muy mal jugando parqués y se sentía muy culpable. A eso hace referencia Pablo. Tengan cuidado. Que eso que tú haces con tanta tranquilidad, con tanta libertad, en últimas provoque que el hermano caiga en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecaminoso? No, porque traiciona su conciencia. Y ya vamos a ver un poco más al respecto. Porque Pablo está diciéndoles: hermanos, nada es inmundo en sí mismo. Escuchen eso. Nada es inmundo en sí mismo. Y por allá en 1 Corintios 8, de hecho, en el tema de los ídolos, les dice: hermanos, nosotros sabemos que los ídolos no son nada. Eso es solo una masita ahí que pararon y la están adorando y poniendo su esperanza en eso, pero eso no puede salvar. No tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla. Eso no hace nada. Solo hay un Dios verdadero. Nosotros sabemos eso. Pero si hay un hermano que estima
que eso es inmundo, para Él lo es. Y tenemos que respetar eso. Si para Él es inmundo, para Él lo es. Entonces, si el otro creyente, en medio de la libertad que tú tienes para comer carne, se angustia, ¿sabes qué es lo que pasa? Ya no estás obrando conforme al amor. Y aquí Pablo pone muy claritico esto. Entre la libertad que tanto anhelamos, que tanto disfrutamos, que tanto defendemos, que yo quiero hacer lo que quiera hacer, y no tengo ninguna convicción como que me prohíba lo contrario. Si yo hago lo que quiero, y esa libertad afecta a mi hermano, entonces ya no obro de acuerdo al amor. Es decir, el amor tiene más peso que nuestra libertad. El amor por el otro tiene que tener más peso que la libertad que tú tienes. No permitas que tu comida destruya a alguien por quien Cristo murió. Escuchen eso. Ahora, yo sé que quedé expuesto aquí desde este púlpito en las últimas semanas. Y quiero completarle la historia pues para que no queden ahí como a medias. Bueno, quienes están visitándonos hoy, en las semanas pasadas fui expuesto aquí públicamente. Por mí mismo. yo metí la cuchara. Que hace unos 2 años atrás, con mi esposa solíamos ir, con mi esposa solíamos ir a bailar a una academia de baile que tristemente quedaba en el Parque Lleras en la noche. Sí, es la claridad del proceso. Claro, era una forma en que teníamos como nuestro tiempo de calidad, nos gusta mucho. Pero resulta que en esos días, nos llamaron algunos de los pastores del rey donde estábamos, el rey del poblado, y bueno, nos preguntaron, bueno, ¿cómo es esto? Les compartimos, y literalmente uno de ellos me dijo, oye, qué rico que la libertad que tienes en Jesús te dé para eso, que no te enredes con nada. Pero me decían, Johnny, tú eres el pastor de jóvenes. Tú eres el pastor de jóvenes. Y necesitas pensar qué implicaciones tiene lo que tú haces con tu libertad. Claro, en los meses siguientes, cuando los muchachos se dieron cuenta, muchachos universitarios, ¿no? Cuando se dieron cuenta, empezaron con el tema de, pero entonces teníamos la reunión y la reunión de jóvenes terminaba, ¿por qué no ponemos un vallenatico? ¿Cierto? Pero una salsita, ¿y cómo es que? Ok, listo. Risas, no sé qué. A los 15 días, la misma dinámica. A los otros 15 días, la misma dinámica. Al mes, ya empiezan a salir a lugares para bailar. Y la dinámica se convirtió en que constantemente ellos empezaron a volver parte de su comunión, el baile y la rumba, y a desplazar la palabra y la oración. ¿Qué hice? Sencillito, ¿no? Blanco es. Puedes estar muy libre, pero mi libertad empezó a dañar a los muchachos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían las convicciones que yo tenía. Ellos estaban tratando de salir de un contexto bastante complejo, en donde el baile y la rumba se asociaban con muchas cosas, ellos trataban de vivir para el Señor, y aquí estoy yo licenciando de alguna manera en lo que ellos están tratando de salir, y les dio permiso sin las convicciones que yo tenía. Así que, claro, con mucho amor me tocó frenar, mis hermanos. No tomemos la libertad para entonces hacer lo que queramos, ¿cierto? Especialmente porque nuestras reuniones ya no se están volviendo reuniones para nuestra edificación, para el crecimiento, sino para satisfacer nuestro deseo. Cristo ha sido desplazado por el entretenimiento y la diversión. Y eso no es el quehacer de la iglesia, ¿sí?
Y quiero dejarles esa pregunta en términos de la libertad que tú tienes. ¿Tú eres consciente de los efectos que tiene en tus hermanos la libertad que el Señor te ha dado? De asistir a determinados lugares para entretenimiento. De escuchar determinada música. Y no solamente géneros, contenido. ¿Tú eres consciente de qué hace en tus hermanos lo que tú comes, lo que tú bebes? Si celebras o no alguna fiesta en particular, lo que tú ves en las redes sociales, si practicas yoga, medicina alternativa, aún mis hermanos, ¿saben qué? Aún si van al psicólogo. Eso es muy curioso, pero dentro de la iglesia hay un montón, la lista de lo que nos divide es enorme, enorme. Y quizás para cada una de ellas tú tienes una tranquilidad. Pero la primera invitación de Pablo es, considera lo que esa libertad que tú tienes hace a tu hermano y a tu hermana que está al lado tuyo. ¿Listo? El segundo consejo que Pablo nos da aparece en los versículos 16 al 18. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Y Pablo lanza este segundo consejo. Primer consejo, cuida a quién, a tu hermano. Segundo consejo, cuida tu testimonio. Pablo dice, tengan cuidado de que su libertad, en últimas, dé pie para que aquellos que están como espectadores alrededor critiquen el testimonio que tú estás dando de Cristo. Porque el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no es una cuestión de comidas o de bebidas, sino que el reino de Dios se trata es de relaciones, paz, armonía, gozo. Entonces, el segundo consejo que Pablo nos da a quienes sentimos libertad en el Señor es, cuida también tu testimonio. Porque recuerda, en el testimonio pesa más que tu libertad, la armonía que se tiene, la paz y el gozo que produce la vida que tú estás llevando, la vida que tú estás viviendo, que traiga tranquilidad en tu entorno, que traiga gozo, que traiga paz, que construya. Y de hecho, él le reprende fuertemente y le dice, mira, que no vaya a ser que por la forma y la libertad que tú tienes, un hermano termine perdiéndose. El ánimo que Pablo nos deja es que esa libertad que tenemos la utilicemos de tal manera que sirvamos a Cristo con ella. Eso va a traer aprobación de Dios y aprobación de los hombres. Y es curioso que meta ese tema de aprobación de los hombres porque en nuestro tiempo, yo no sé si ustedes han visto unos libritos por ahí, no recuerdo bien el título exactamente, pero como el arte de mandar a la gente ya saben por dónde, ¿cierto? Un librito que está muy famoso por ahí. Como esa sensación de que, ¿cómo construyo una personalidad en donde me importe lo que otros piensan? Y Pablo dice, no, lo que otros piensan sí importa. Lo que otros piensan sí importa. Así que esa idea individualista de nuestra cultura de, no, allá cada uno con su vida, no es bíblica. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, tienes que entender que te pones una camisa cuando tomas la decisión de decir, yo te voy a seguir. Esa camisa representa el testimonio de Cristo. Así que sí, lo que otros piensen sí importa, y no para agradarlos a ellos de tal manera que nos aprueben, sino para que ellos no tengan ningún tropiezo en que lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios 10 dicen, así que sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria del Señor. Ese es el principio de nuestra libertad. Úsala de tal manera que Dios sea glorificado. El tercer
consejo que nos da Pablo aparece en los versículos 19 al 21. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. El tercer consejo de Pablo es, primero, cuida a tu hermano. Segundo, cuida el testimonio. Y tercero, cuida a la iglesia. Miren que la invitación de Pablo particularmente es que la libertad no es algo netamente individual, sino que ha de ser una herramienta que también ayude a edificar la vida de otros. Mi testimonio con el baile estaba deteriorando la vida de los muchachos, por el momento en la vida donde estaban, por las reflexiones que no habían hecho, no porque el baile sea pecaminoso. ¿Me entienden el punto? Pero no estaba trayendo ni armonía ni edificación. Mi libertad, de hecho, en la edad en la que ellos estaban, con las luchas que ellos estaban, les contribuyó justamente a alejarse del Señor. Y ahí es donde, mis hermanos, Pablo dice, mira, no destruyas la obra de Dios. Todo lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia, por lo cual entregó a su propio Hijo para edificar un pueblo para sí. Por favor, no cojas tu libertad como una banderita para hacer lo que tú quieres, sin considerar cómo eso está dañando la iglesia del Señor. Porque es que no es un edificio. Es el trabajo de Dios lo que te estás tirando. La obra de Dios, no la destruyas con tu libertad. Y Pablo les recuerden que todos los alimentos están permitidos, hay libertad. Lo malo es que tú los tomes y hagas tropezar a otro hermano. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pueda causar que otro creyente tropiece. Ahora, yo sé que algunos, cuando estábamos hablando de este tema de la libertad, sentimos como una puja muy maluca, como que nos están cohibiendo. Como que, Y aquí el elemento de la armonía y la edificación de la iglesia es un elemento clave. Y el consejo de Pablo es, examínate. Examina eso que tú haces con libertad y que sabes, porque sabes que de alguna manera son temas sensibles dentro de la fe. Como que invitas a la casa y abres unas botellitas de lo que sea. Tú sabes que eso es un tema sensible. No, que vas a poner musiquita, tú sabes que es un tema sensible. Ahora, eso podría hacernos pensar como que, no, pues entonces más bien, ¿sí me entiendes? Voy a prender una velita cuando venga alguien a mi casa y no va a hacer nada más. No, mis hermanos. Estos principios están atados a un profundo conocimiento del otro, de tu hermano y tu hermana. Porque yo en la iglesia, en estos 10 años, he tenido la oportunidad de caminar con muchas personas. Y sé que con algunas personas uno podría acompañar una carne con una cerveza. Y sé que con otros, pastor, no, el Señor me sacó del alcoholismo. Yo no le voy a poner una cerveza ahí. Y sé que hay contextos, mis hermanos. Y por eso es tan importante uno entender con quién está, quién es la iglesia y qué está haciendo mi libertad en la fe de los otros. Porque creo que a veces somos muy libres, pero muy desconsiderados. Imagínense yo tomándome una cerveza al lado del hermano que está siendo arrancado del alcoholismo. Eso es desconsiderado, es falto de amor, por mucho que yo tenga una libertad. Así, lo mismo con varios elementos cotidianos de nuestra fe, como la serie que le recomendamos. Ay, mírate esa serie, tiene unas escenitas por ahí, pero usted las pasa.
Por favor, por favor. Uno sabe que el hermano le acaba de confesar algunas luchas sexuales muy complejas y me lo llevo en el carro escuchando Bad Bunny. Es decir, hermano, no, ¿sí me entiendes? No solamente, es decir, y ahorita vamos para el tercer punto y es nuestro corazón. Considera qué es lo que tu libertad está haciendo en el otro, por favor. Y si está edificándolo a la medida de Cristo o lo está destruyendo. ¿Sí? El cuarto consejo de Pablo aparece en el versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es ¿qué? Pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y aquí aparece el cuarto consejo de Pablo. Cuida tu hermano, cuida tu testimonio, cuida la iglesia y cuida tu corazón. Pablo les dice a los hermanos, la fe que tú tienes, tenla para ti. Sí hay cosas de nuestra libertad que las mantenemos entre el Señor y nosotros. Por el hermano, por el testimonio, por la iglesia. Yo no he dejado de bailar. Solamente que es una convicción profunda en mi corazón que me trasladó del Lleras a la sala de mi casa. Y tengo paz con eso. Y son convicciones que yo tengo para el Señor y delante del Señor. Y que no quiero que genere tropiezo a nadie. Por eso no me meto en diferentes lugares, sino que trato de guardarme y guardarme por amor a mis hermanos y sobre todo por la experiencia que ya experimenté. Hay prácticas que sí, sería muy bueno y a veces te sientes como escondiéndote, pero no es para que te reprueben la gente, porque entonces estaríamos cayendo en el pecado de Pedro. ¿Recuerdan a Pedro por ahí en Gálatas que Pablo lo reprende? Y le dice, usted que se comporta con unos así y con otros así, para ser aceptado por ellos. Es que el punto no es eso. El punto de que yo me comporto aquí de una manera o guardo otras cosas en privado es por amor a los hermanos. Por eso yo no tengo reparo en decirles eso. A mí me gusta el baile. ¿Cierto? Yo no tengo reparo en eso. Yo no quiero ser un doble. Para que ustedes alguna vez hicieron un matrimonio y se puso a bailar. Y dice, pastor, sí, ¿cómo? No, ustedes sabían. Ustedes sabían. ¿Cierto? Y hay convicciones que tienes para ti. Por ejemplo, esas convicciones no tienen Biblia. Yo no tengo un manual de la Biblia respecto al baile. ¿Sí? Pero mis convicciones es que yo solamente bailo con mi esposa. Solamente con mi esposa. Bueno, hay unas tías por ahí que uno siempre las tías les debe algunos bailes. Entonces, bueno, algunas tías por ahí. Y siempre es un deleite, como lo que uno ve en Cantares, como el que uno ve en Eclesiastés, ¿cierto? Disfruta de la mujer de tu juventud, estos absurdos días de tu vida, porque eso es lo que el Señor te ha dado. Una de las formas que lo hacemos es así. Los disfruto para el Señor y disfruto a mi esposa, pero es eso. Con otra persona no. Es una convicción. No creo que deba... Sí, ¿por qué no? Hay convicciones en mi corazón respecto a eso. Entonces, las convicciones que tienes, tenlas para ti. Y dichoso si tú tienes libertad de hacerlas. Dichoso tú. Una belleza. Que en lo que tú hagas no te condene el Señor. Pero, y aquí va el consejo. Especialmente si tú estás caminando, empezando a caminar con el Señor y empiezas a sostener dudas. Mira, las dudas son formas en las que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia para frenarlos. Porque no hay convicciones. Cuando tú sientes que tu conciencia te reprende, que te sientes incómodo, que no estás tranquilo, que da como una maluquera, que tienes dudas si deberías estar viendo eso, escuchando esto, yendo a determinado lugar, entrando en determinada relación sentimental,
para. Es sencillo. No tienes que meterte en un ayuno muy profundo. Para. Pablo está diciendo, si tu conciencia te reprende, entonces eso es pecado para ti. Sencillo. Porque yo sé que muchos como que, ay, no sé, si no estás tranquilo, más bien abstente de eso. Abstente de eso. Porque el Espíritu Santo que Dios pone en nuestra vida para enseñarnos toda verdad y santificarnos a la imagen de Jesús, nos va guiando en un proceso. Hay algunos que quizás tenían libertad antes en algunas cosas y después como que, ¿sabes qué? Eso ya no me gusta. A mí no me gustan esas series tan violentas, o no me gustan esos contenidos explícitos, o no me gustan tantas guerras y tantas cosas. Como que no. El Espíritu Santo te va trayendo convicciones. Créeme, eso va a pasar toda tu vida. Y de tal manera que en últimas, no es que haya una lista que vamos a pegar aquí afuera. Mira, aquí en el Rey de Belén se puede hacer esto, y esto no se puede hacer. Eso no va a pasar nunca. Porque es el Espíritu Santo el que pone esa lista en tu corazón. Ahora, una advertencia. Una advertencia. Cuidado con las conciencias cauterizadas. ¿Sí? Cuidado con las conciencias cauterizadas. ¿Qué quiere decir eso? Por allá Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, les dice a los hermanos, anden como libres, pero no usen la libertad como un pretexto para la maldad, sino empléenlas como siervos de Dios. Y de hecho Pablo a los Gálatas le dice lo mismo, porque ustedes, mis hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Sí ven para qué es la libertad que Dios da? Siempre, siempre, siempre es para servir. Y se nos advierte que no sea para servirnos a nosotros mismos. Que tu libertad sea para servir al Señor y adorarlo y para servir a otros, nunca para satisfacer tu propia carne de una manera egocéntrica o egoísta. Esa es la alerta y pone ese freno. Así que la pregunta es, ¿hay paz en tu corazón en las libertades que tienes? ¿Podrías sostenerlas como yo estoy sosteniendo aquí el por qué bailo? Con tranquilidad. Las cosas que haces, ¿tendrías paz delante del Señor? Si no, quizás necesitas replantearlas. Y quizás la pregunta que lanzó Henry la semana pasada es muy clave. ¿Tú tienes Biblia para las convicciones que tienes? ¿Tienes Biblia para eso? Porque uno de los problemas que tenemos en nuestro contexto es la gran ignorancia que tenemos de la palabra del Señor. Entonces, como no lo conocemos, no sabemos cuál es su voluntad. Y como no la sabemos, entonces no la inventamos o la deducimos. ¿Sí? La deducimos. Pero mis queridos, nosotros solemos a veces calcular qué libertad tienes según tus gustos y según cómo te hace sentir. No es que yo pienso que eso es bueno. El criterio no somos nosotros. El criterio es el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Y dónde lo dice? En su palabra. ¿Hay Biblia para sostener eso? Pasa con el alcohol. ¿Por qué una hermanita me decía, ay, no, pastor, eso es tan horrible que... Y esa gente, y toma cerveza. Y yo... Y bueno, ¿y por qué? ¿De dónde sacas este tema de que la cerveza sería algo malo, pecaminoso, o un vino? No, claro, todo un contexto. O sea, pero Jesús tomó vino. ¿Cierto? De hecho, la Santa Cena se celebra con vino. Entonces, ¿dónde está la Biblia para eso? Ahora, hay extremos de extremos. Y uno tiene que entender en dónde se mueve. Por ejemplo, les cuento. Imagínense que nuestros hermanos de Luisiana tienen una política de cero alcohol. Nuestros hermanos Bill, Pastor Glenn, que vienen acá y predican cero alcohol. Y es una determinación de la iglesia. Pero, claro, cuando viajo a Chile, resulta que el vino está en todas partes. Yo decía, bueno, pero asadito. ¿Y el asadito viene con qué? Viene con... No, el vino era la entrada. Viene con whisky, con tequila.
en una reunión de pastores. Y yo como que, claro, hay mis convicciones, ya no me dieron para más, ya y como que decía, no, yo creo que ya eso es mucho, ¿cierto? Claro, uno necesita, mis queridos, tener paz en el corazón, ¿cierto? Y no traicionar su conciencia. Y no juzgar a los hermanos en la libertad que ellos tienen, porque ellos viven ¿para quién? Para el Señor. Ahora, la invitación final del apóstol Pablo lo cierra en el capítulo 15, versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, mire pues para qué va a utilizar uno la fortaleza, ese conocimiento doctrinal, esa libertad que uno tiene en Cristo. Así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Debemos tener consideración, ser sensibles a la flaqueza de los que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Por qué? Pues ni aun Cristo se agradó al mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y esta oración, que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué termina Pablo? Pablo está diciendo, mis hermanos, esa fortaleza que ustedes tienen, conviértanla en un instrumento y una herramienta de servicio a los demás. Eso es lo que Jesús dijo cuando nos llamó a ser mansos y humildes. ¿Saben qué es la mansedumbre? Es poder bajo control. Eso es mansedumbre. Sé manso con esa libertad, con esa tranquilidad que tú tienes en el Señor, con esa fe tan robusta. Coge todo eso y utiliza de una manera productiva que edifique a tus hermanos, no tratando de agradarte a ti mismo, sino buscando agradar a los demás, no para recibir su aprobación, sino para edificar y tener en armonía a la iglesia de Cristo. Y entonces aquí es donde uno llega al meollo del asunto. ¿Por qué? Pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Eso no es de cada uno. Es que cada uno verá como que se enreda. ¿Yo por qué tengo que limitarme en las libertades que yo tengo, sabiendo que la Biblia me respalda, tengo tranquilidad de que no son pecaminosas? ¿Por qué habría de hacer eso? Eso no es inmadurez de los otros. Que maduren. No. Pablo dice, la razón por la cual yo les pido esto, mis hermanos, a ustedes que se sienten fuertes, que tienen más libertades, y que el Señor nos está llamando a sacrificarnos a nosotros mismos, es porque Cristo Jesús tampoco se agradó a sí mismo. ¿Ven el ejemplo? Hermoso, ¿no? ¿Por qué yo habría de coger mi libertad, como es de rica, como es de sabrosa, como disfruto la vida, estoy tranquilo con el Señor? ¿Por qué habría de sacrificarla porque otros todavía están en procesos? ¿O porque otros no tienen convicciones? ¿Porque otros tienen historias quebradas? ¿Por qué habría de hacerlo? Porque nos lo dijo Romanos 14. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Queridos, porque Cristo nos modeló eso. Él, el más libre, el más fuerte, el más capaz, el que no necesitaba nada de nosotros, el que al sacrificarse, ¿cierto? Y quitarse esa gloria para venir, como dice Filipenses capítulo 2, a servirnos a nosotros, no ganaba nada, nada. Lo único que ganaba Jesús, al despojarse de su libertad y de su fortaleza, era el gozo de vernos salvos, el gozo de vernos restaurados,
El gozo de edificar nuestra vida es lo único que ganaba Jesús. Y es lo que está diciendo Pablo. Mis hermanos, Él soportó los insultos injustamente por amor a nosotros. Nosotros somos los débiles, que fuimos fortalecidos por su sacrificio. Nosotros fuimos los débiles que Él nos levantó y nos hizo fuertes en Él. Entonces, ¿por qué es que yo voy a tomar este llamado y esta exhortación de venga y sacrifíquese pensando en cómo su vida afecta a sus hermanos y trata de vivir de una manera tan armoniosa y gozosa que los edifique y dé un testimonio de Cristo al mundo? ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo mismo conmigo. Si Cristo hubiera decidido servirse a sí mismo, entonces no hubiera terminado en la cruz. Y nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero porque Él decidió morir, nosotros tenemos vida. Mis hermanos, siempre que morimos, es bíblico, cosecharemos vida alrededor nuestro. En conclusión, Pablo cierra esta oración con la que quisiera orar por nosotros. Que Dios, quien da la paciencia y ese ánimo, mis hermanos, nos ayude a vivir en una plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué tal si tomas un momento en silencio y cierras tus ojos? Y antes de orar, quisiera que te hiciera estas 3 preguntas que son realmente como invitaciones. La primera invitación es: examina tu libertad. ¿De dónde viene la libertad que tienes para hacer lo que haces? ¿Estás tranquilo delante del Señor que tienes convicciones bíblicas? Y si no las tienes, pues puedes consultarle a algún hermano o hermana madura en la fe. Oye, mira, tengo la duda de esto. Y juntos en las Escrituras pueden encontrar luz y claridad y tranquilidad y paz. ¿Está siendo tu libertad un pretexto para la carne? ¿Para servirte a ti mismo? Y si es así, reconoce esto delante del Señor. Ahora, la segunda invitación es a examinar qué ha estado produciendo tu libertad alrededor. En mi caso, yo vi que mi libertad empezó a producir muerte en los muchachos. ¿Tú te has dado cuenta que está produciendo tu libertad? Las personas alrededor tuyo están creciendo en el amor a Jesús. Están creciendo en santidad, en un deseo de poder vivir para el Señor. ¿Las estás viendo florecer alrededor tuyo? ¿O hay cosas que inmediatamente el Espíritu te trae a la mente en este momento? No, quizás esto no. Esto no. Y quisiera animarte a que tú decidas sacrificar eso por amor al Señor, por amor a tus hermanos, para la gloria de Cristo. Y en últimas, si has estado gozando en libertad, es una libertad que es bíblica, es una libertad que de alguna manera no puedes rastrear que esté generando daño. La última pregunta que te haría es: ¿cuál es el propósito de esa libertad? Porque sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, mis hermanos, nosotros ya no vivimos para nosotros mismos.
vivimos para el Señor. Así que todo lo que hagas, piensa cómo esto glorifica al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la libertad que ganaste en Cristo a favor nuestro. Que ya no somos condenados, sino que nos has hecho libres. Que ya no estamos más esclavizados a esas cosas, lugares, personas en las que buscábamos vida, porque la hemos encontrado en ti. Gracias por eso. Y gracias porque nos has hecho libres para disfrutar la vida, disfrutar las relaciones, la comida, la música, tantas cosas hermosas de esta creación y de nuestra cultura latina. Pero Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que hoy hagas que nuestra libertad siempre esté limitada por el amor que sentimos hacia ti y hacia lo que tú amas, que es tu pueblo. De manera que siempre estemos considerando cómo nuestras decisiones, acciones y diálogos afectan a nuestros hermanos y hermanas. Para que en última, Señor, esta libertad preciosa que nos has dado sea una herramienta de construcción y no de destrucción. Una que apunte a unirnos más, a hacer más armónica la iglesia, más pacífica, más amorosa. Y en ese sentido, se cumpla el propósito que tú tienes con la iglesia tuya. Que tú seas más glorificado. Porque la gente se da cuenta que es imposible que gente tan diferente, con puntos de vista tan distintos, se amen de la manera en que se aman, se sacrifiquen de la manera en que se sacrifican, y eso traiga más gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.